Tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es como si tu cerebro fuera una mariposa errática, revolotando de una idea a la otra, pero sin detenerte el tiempo suficiente como para que puedas atraparla. Es como ser un malabarista que intenta balancear en el aire una docena de pensamientos o pelotas. Por otro lado, tener ansiedad es como si fueras un vigilante en un pasillo lleno de puertas, siempre atento a todas ellas, sin saber cuáles realmente guardan algo valioso detrás. Me diagnosticaron con TDAH cuando era niño y no fue hasta hace unos años que supe que también tenía ansiedad. Y así es como se siente, mariposas y puertas. El TDAH está presente en 3 de cada 100 personas adultas en el mundo y la ansiedad en 4 de cada 100. Además, la mitad de las personas que tienen TDAH también tienen ansiedad. Ambos son trastornos de salud mental que causan retos en las personas que los tienen. Pero también cada quien lidia de ellos de forma diferente. En mi caso, durante la infancia, yo era una persona extremadamente traviesa, juguetona y entrometida. Me acuerdo y me han contado de todas las travesuras que hacía. No me quedaba quieto. En las fiestas infantiles no me gustaba estar tanto con otros niños. Prefería meterme abajo de las mesas o jugar en el jardín, conociendo lo que había a mi alrededor. Esa curiosidad se quedó conmigo cuando fui una persona adolescente e incluso en la actualidad. Me tocó estudiar en una escuela católica que tiene esta iniciativa de misiones que van a comunidades vulnerables en la región. Esas misiones fueron mi punto de partida a lo que sería mi activismo muchos años después. Y eso fue por 2 razones. La primera es que quedé impresionado de la increíble belleza natural de México. No puedo terminar de describirles lo maravillado que quedé la primera vez que vi esta sierra, este lugar, Sierra Norte de Puebla, México, Tacopizacta y la primavera. Para mí fue un antes y un después, porque la naturaleza que yo conocía como una entidad contenida y de visita o de paso, como esos parques en la ciudad, como ese bosque que pasas rápido cuando vas de carretera, dejó de serlo. Ver a las personas viviendo ahí, en ese lugar, me dejó un mensaje. La naturaleza no como un lugar turístico, no como un lugar de paso, sino como un espacio de vida, de conexión y de desarrollo. Se los dice a alguien que pasó toda su vida hasta entonces viviendo en entornos urbanos. Les invito a que se pregunten, ¿cuántas veces para ustedes la naturaleza ha sido un lugar de paso? ¿Y qué pasaría si dejara de serlo? Me acuerdo muy bien en esos días que estábamos en las comunidades que yo me despertaba antes que el resto de mi equipo y que salía a caminar. Y en esas caminatas era muy interesante porque estábamos aquí, a la mitad entre la selva y el bosque. Y fue en ese lugar que las cosas cambiaron para mí. Porque las personas que tienen tanto TDAH como ansiedad suelen ser hipersensibles. ¿Esto qué quiere decir? Solemos recibir mucha información todo el tiempo de los sentidos. Esto hace que personas en estas condiciones crezcan y se adapten para hacer filtros con sus sentidos, para seleccionar lo que reciben. Lo increíble de estar ahí en esas caminatas por la sierra es que por una vez no tenía que hacerlo. No tenía que cerrarme más. Podía abrir mis sentidos y recibir lo que venía. Los sonidos de los grillos y de las aves, los colores tan impresionantes, verdes oscuros, verdes casi fosforescentes, flores rojas y amarillas, cielo azul claro. Sentir mis pasos contra el suelo, sentir la corteza de los árboles y las hojas de las plantas. Por primera vez para mí eso no fue una fuente de estrés y de ansiedad, sino que representó para mí un momento de paz, de armonía y de conexión con el resto del mundo. Desde entonces, la naturaleza ya no me es de paso, porque se convirtió en una parte importante de mi vida y de mi salud mental. Porque encontré el lugar donde puedo ser yo mismo y sentir paz. Porque encontré el lugar donde puedo abrir mis sentidos y no desgastarme, sino recuperar mi energía. No busco romantizar las condiciones de las comunidades que visitábamos, porque como saben, las cosas no son tan sencillas en México. Estas comunidades estaban en una situación de vulnerabilidad, principalmente económica y de infraestructura, porque la tierra ahí es rica y podía proveer para ellos. Desafortunadamente, la minería a cielo abierto buscaba abrirse paso por esas comunidades, tomando recursos de la tierra a costa de la naturaleza y de las comunidades. Esa fue la segunda razón que cambió mi vida estando ahí, y fue la que hizo que me convirtiera en un activista ambiental. Porque al mismo tiempo que yo descubría la naturaleza como algo increíble, algo lleno de vida,
un tesoro para mi corazón, estaba siendo destruida. La tierra, los animales, la increíble cantidad de seres vivos ahí. Esta minería buscaba abrirse paso en la tierra, tomándola, no solamente a costa de las personas que estábamos ahí de visita o de paso, sino las que viven ahí, las que dependen de ella para subsistir y alimentarse. Además, en los ecosistemas todo está conectado y la destrucción de un lugar afecta a todos los demás. Regresando de misiones, empecé a involucrarme en grupos de activismo ambiental locales y aprendiendo un poco más del tema. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que esta capacidad del ser humano de destruir no se limitaba a los ecosistemas y a la biodiversidad y a la naturaleza. La forma en la que nuestra sociedad ha evolucionado nos ha hecho tener el mayor riesgo en la historia de la humanidad, el cambio climático. Me atrevo a decir que es el mayor riesgo, porque es un problema complejo y extremadamente difícil de resolver. Es un problema que implica poner nuestros esfuerzos en transformar sistemas enteros muy establecidos, como el económico o en el energético. En medio de toda esta complejidad, empecé a frustrarme y a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que países enteros se pongan de acuerdo cuando tienen políticas e intereses tan diferentes? ¿Realmente vamos a poder frenar la crisis climática, las metas ambientales? ¿Qué pasa después? En medio de toda esta frustración, empecé a compartirlo con mis activistas compañeros y me dijeron que lo que yo sentía tiene un nombre: ecoansiedad. La ecoansiedad es esta sensación psicológica y emocional que es una respuesta a la destrucción de la naturaleza y al cambio climático. Este es un término muy interesante porque para mí marcó un antes y un después. Sabiendo que eso tenía un nombre, hizo que yo pudiera darle forma. Empezándolo a hablar con mis compañeros activistas, vi que casi todos los activistas tenemos eso de una forma u otra. Sentimos ecoansiedad. Pero la ecoansiedad no es algo que se limite a la comunidad de activistas. He hablado con un par de amigos que dicen, no sé si traer hijos al mundo. ¿Por qué traer a alguien al mundo que tiene cada vez riesgos más elevados y que no sabemos qué va a pasar después? Es algo muy preocupante y es algo que no se trata lo suficiente. Quiero que alcen su mano, por favor, si alguna vez han sentido ecoansiedad, si alguna vez han sentido esta frustración por el cambio climático, ¿por qué va a pasar? Gracias. Esta es la Semana de la Salud Mental. Cuando planeé esta plática, no sabía que iba a coincidir, pero es importante porque es un momento para visibilizar que la ecoansiedad es válida, es común y no se habla lo suficiente de ella, pero es algo con lo que se puede trabajar. Hay formas de lidiar con ella que también permiten ayudar a las personas que tenemos TDAH y ansiedad. Son 3 caminos: el espacio seguro, la transmutación interna y el propósito y reconexión. El primero consiste en crear un espacio seguro en nuestro interior. En este caso, este espacio es el lugar al que podemos regresar cuando nos invada la desesperación, la ecoansiedad o cualquier incertidumbre. ¿Recuerda la historia que les conté de la sierra? Ese lugar vive en mí. E incluso al día de hoy regreso ahí cuando tengo ecoansiedad, porque es un recordatorio de por qué vale la pena luchar. Me pongo a escuchar los sonidos de los grillos y de las aves, a recordar los olores y sensaciones, y me genera paz. Pregúntense para ustedes, ¿cuál es su espacio seguro? Piénsenlo un momento, ténganlo presente. Puede ser un bosque, una montaña, un parque de su ciudad, una playa. Puede acompañarse de un recuerdo cálido. Ténganlo presente en su mente por un momento y guárdenlo en su mente y en su corazón para cuando lo necesiten. También podemos crear un espacio seguro en el exterior. Si tienen oportunidad, pongan una planta en su casa, en su oficina, en cualquier lugar. Las plantas son naturaleza viva que podemos ver, sentir y tocar y que nos llenan de armonía. El segundo camino es la transmutación interna. Se relaciona con esta palabra mística, alquímica, de la que se buscaba transformar la materia, la transmutación. También se hablaba de la piedra filosofal en la que se buscaba transformar los metales en oro. Pero yo les hablo de otra transmutación, la transmutación interna. Implica un cambio interno en la manera en la que vivimos la ansiedad. El primer paso es identificar y reconocer lo que sentimos, que tenemos ecoansiedad. Podemos visualizarla como una bola de energía
caótica, que se mueve de un lugar a otro, impulsada por la frustración. Una vez que identificamos esta ansiedad, podemos darnos cuenta de que gasta energía, nos desgasta a nosotros. Una vez teniendo esta energía, podemos decidir transmutarla. Esto significa que en vez de que sea una fuente de parálisis, de desesperación, podemos transformarla en un motor de acción para el cambio positivo. En vez de paralizarnos, podemos usar esa energía como una motivación para luchar por un mundo más sano y sostenible. En mi caso, en la sierra, ese enojo y frustración por la destrucción de la naturaleza fue mi primer motor de acción para convertirme en activista. No es fácil, no es fácil. No va a pasar de un momento a otro. Pero el esfuerzo consciente de transmutar esta ecoansiedad en un motor de acción hace la diferencia. También compartirlo con las personas que queremos. También eso hace la diferencia, porque nos pueden acompañar en nuestro proceso. El tercer camino es el propósito y la reconexión con el mundo. Somos criaturas de significado. Buscamos encontrar un sentido en lo que somos y en lo que hacemos. El propósito es esa luz que nos ilumina cuando todo está confuso. Pero al mismo tiempo, tenemos una dificultad enorme para encontrar un sentido, un propósito, cuando podemos encontrar uno bajo nuestros pies, en la tierra, en la vida misma, en la naturaleza que estamos buscando proteger. Soy de la idea que podemos tener más de un propósito y de que cambian con el tiempo. Tomando eso en cuenta, hoy en día buscamos encontrar un propósito afuera y no lo encontramos cuando siempre ha estado ahí, en ese bosque, en esa playa, en esas praderas que se han convertido en pavimento. Nos toca hacer esas flores en el asfalto que rompan pavimento y que invadan con su vida y su belleza. En este viaje de reconectarnos y reencontrar con el mundo, es importante reconocer y recordar el conocimiento ancestral. Platón hablaba de que aprender es recordar. Y en el medio ambiente esto es real. Hemos lastimado y olvidado nuestra relación con la tierra y podemos aprender mucho del conocimiento ancestral y de otras formas de vivir. Hay un discurso que me encanta del pueblo Haudenosaunee. Haudenosaunee significa de las 6 naciones. Es un discurso que busca honrar al mundo natural. Es un discurso precioso y que está aquí traducido al español. Hoy nos hemos reunido y vemos que el ciclo de la vida continúa. Se nos ha dado el deber de vivir en equilibrio y armonía con los demás y todas las cosas vivas. Por eso juntamos nuestras mentes saludando y agradeciéndonos los unos a los otros como personas. Ahora nuestros espíritus son uno solo. Damos gracias a todas las aguas del mundo por saciar nuestra sed y darnos fuerzas. El agua es vida. Conocemos su poder de diversas formas: cataratas y lluvia, brumas y corrientes, ríos y océanos. Saludamos y agradecemos con nuestras mentes al espíritu del agua. Ahora nuestros espíritus son uno solo. Nos enfocamos ahora en las vastas regiones de la vida de las plantas. Ellas crecen hasta donde llega nuestra vista. Ellas suministran muchas formas de vida. Con nuestras mentes en conjunto agradecemos y miramos la vida de las plantas por muchas generaciones por venir. Ahora nuestros espíritus son uno solo. Ahora nuestros espíritus son uno solo. Esta frase se repite muchas veces en el discurso y habla de nuestra relación con el mundo. Es interesante porque en este discurso palabras como plantas y aguas están escritas como nombres propios, porque se las pone al mismo nivel de importancia que las personas. Para lograr el futuro por el que estamos luchando como humanidad, es importante recordar esto. Si no, todo será gris y frío, y queremos que sea verde. En el vocabulario de activistas ambientales está presente la palabra regeneración. En pocas palabras, regenerar habla de ir más allá de simplemente evitar dañar más la naturaleza, sino también buscar, restaurar y tener de nuevo esta vida. Las plantas, los animales, el agua y el suelo. En nuestro viaje de regenerar la naturaleza y el mundo, regenerémonos también a nosotros. Los caminos que les enseñé, el espacio seguro, la transmutación interna y el propósito a través de la reconexión con el mundo nos habla de esto. Reconectemos y restauremos nuestro ecosistema interior, nuestra salud mental, para poder
unir nuestras fuerzas para luchar por un mundo mejor. Estos caminos también son muy útiles para las personas que tenemos estos retos de salud mental. Cada vez que miro a la complejidad de la vida y cómo está presente en tantas formas, en ecosistemas enteros, en grupos de especies o incluso en la microbiología, siempre quedo fascinado. Veo mundos dentro de mundos dentro de mundos, y en todos ellos veo vida, y en todos ellos la vida vale. Reconozcamos y honremos esa vida adentro y afuera. En el espíritu de TEDx San Ángel, luchemos por nuestro planeta. Muchas gracias.